Bienvenidos nuevamente a su canal de aprendizaje de estadística en Excel. Pues uno de los temas interesantes que tiene la estadística y específicamente la estadística inferencial es el intervalo de confianza. Y como nosotros sabemos ya, el intervalo de confianza pues nos da un intervalo con un nivel de confianza o con un porcentaje de incertidumbre que nosotros podemos manejar. Sin embargo, no es el único tema que nosotros podemos extraer de la estadística inferencial. Entre los temas que también se utilizan mucho en estadística inferencial está el contraste de hipótesis, también conocido como pruebas de hipótesis. Los contrastes de hipótesis, junto con los intervalos de confianza, son las herramientas más importantes de la inferencia estadística. Es decir, una de las técnicas más importantes para extraer información a partir de los datos. Los intervalos de confianza nos permiten estimaciones en cualquier parámetro estadístico, incorporando la incertidumbre, como ya he mencionado, que todavía tenemos sobre dicho parámetro. Recordemos la diferencia entre un parámetro y un estadístico. Un parámetro vendría siendo todo cálculo basado en datos poblacionales y un estadístico vendría siendo todo cálculo basado en datos muestrales. Poniendo el contexto de lo que es todo cálculo, estamos hablando de la media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Entonces, esas medidas que nosotros regularmente hacemos comparación para el tema muestral y el tema poblacional. Recordemos que nosotros obtenemos una muestra para poder decir algo de la población. Eh, pues con el intervalo de confianza, prácticamente lo que nos dice es si el parámetro poblacional se encuentra o posiblemente se encuentra dentro de ese intervalo. Pero no podemos responder preguntas específicas o si es mayor o menor a eso, ese parámetro, ¿no? Por el contrario, los contrastes de hipótesis son capaces de responder preguntas concretas que nos podemos formular sobre los parámetros poblacionales de interés. Por ejemplo, la cantidad media diaria de sal ingerida por hipertensos es mayor que la ingerida por personas con presión arterial normal. Esa es una de las preguntas que podríamos hacernos. O, de repente, podría ser, la proporción de personas diabéticas con problemas de vistas es superior a la de la población general. Pues esas preguntas las podríamos responder precisamente con contraste de hipótesis o prueba de hipótesis. En pantalla tenemos un ejemplo de una data sobre eh, personas que han sufrido de infarto cardiovascular y tiene variables bastante eh, interesantes. Por ejemplo, tenemos la presión arterial en el descanso, el colesterol serológico, eh, la prueba de azúcar en sangre, eh, el electrocardiograma, los resultados del electrocardiograma en reposo, y esta variable que me suena bastante importante, que es el rango máximo eh, de frecuencia cardíaca, que es una variable que me parece interesante porque, según textos, las personas que han sufrido un infarto cardíaco, según algunos artículos científicos, las personas que sufren infarto cardíaco tienen máximos picos muy frecuentes en los valores de la frecuencia cardíaca. Entonces, por ahí podemos empezar el análisis. ¿Sí? Voy a tomar esta variable que trata sobre la frecuencia máxima alcanzada de la frecuencia cardíaca. La voy a llevar para una hoja nueva y vamos a analizar esos datos. ¿Sí?
En videos anteriores siempre les he mencionado que para poder hacer estadística inferencial, primero tenemos que conocer estadísticas descriptivas. Si no conocemos cómo es el comportamiento de nuestras variables, no podemos irnos directamente una, eh, a un cálculo inferencial. Porque lo principal es conocer cuál es el comportamiento de las variables. Por tanto, voy a hacer un análisis estadístico sencillo utilizando análisis de datos de Excel. En la barra de menú me voy a la opción que dice datos y en la opción que dice datos nos vamos a análisis de datos. Recordemos que esta opción por defecto el Excel no la trae directamente incluida. Sin embargo, nosotros podemos habilitarla en archivo, opciones. En opciones nos vamos a complementos y en complemento nos vamos a la opción que dice ir y en la opción que dice ir debemos marcar esta casilla que dice herramientas para el análisis. Le damos a aceptar y esa opción hace que se habilite la opción de análisis de datos. Esto solamente lo tenemos que hacer una sola vez en el equipo que estamos utilizando para el análisis de datos. Una posterior a utilización ya esto está habilitado, no es necesario que nosotros volvamos a hacer los pasos anteriores. Entonces, nos vamos a análisis de datos y en análisis de datos nos vamos a la opción que dice estadística descriptiva. Le damos a aceptar y nos pide la siguiente información. Rango de entrada, pues como conocemos, aquí están los datos que vamos a estar analizando. Luego me pregunta cómo es la distribución de esos datos, si están en columna o están en fila, lo dejamos en columna. Luego nos pregunta si tenemos rótulo en la primera fila, marcamos, porque esta variable o esa columna tiene el nombre de la variable o el nombre del campo, acá que es delage. Y después nos pregunta dónde queremos obtener los resultados. Yo voy a colocarlo, recomendable dejarlo en una hoja nueva, pero voy a colocarlo justamente al lado de la información que tenemos para que podamos ver la relevancia, ¿no? Resumen de estadística y voy a colocarle aquí el intervalo de confianza. Y vamos a utilizar un 95%. Regularmente utilizamos 5% de significancia, así que un 95% de confianza vendría siendo similar, ¿no? Y le damos a aceptar. Ahí está. Ya tenemos nuestros resultados y vamos a disminuir la cantidad de decimales para poder que se aprecie un poco mejor. Nos vamos a la barra de menú, vamos a la opción de inicio y le damos a esta opción que dice disminuir decimales. Vamos a dejarlo con 2 decimales, me parece bastante bien. Y bien, tenemos aquí la media, tenemos la mediana, tenemos la moda, tenemos la desviación estándar, la varianza y tenemos aquí el nivel de confianza. Vamos a marcar estos datos para tenerlos presentes. Muy bien. Ahora, podemos ver a través del coeficiente de asimetría que hay un leve sesgo hacia el lado izquierdo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque fíjense, una de las formas de poder identificar si hay normalidad en los datos es si la media, mediana y moda son muy similares o muy cercanos. En este caso vemos que hay una diferencia importante entre la media, mediana y moda. Pues esto nos está diciendo que hay un posible sesgo. En este caso, la media es menor que la mediana y la mediana es menor que la moda. Así que me está diciendo que hay una inclinación hacia la izquierda. Por tanto, hay asimetría negativa. Y esto es importante que nos conozcamos, ¿no? Puede tener una forma acampanada, sin embargo, hay un sesgo que hay que contemplar. Ahora bien, ¿qué podemos decir aquí también? Podemos decir que el intervalo de confianza se encuentra entre la media menos este valor
y la media más este valor. Ahí está. Muy bien. O sea, que con un 95% de confianza podemos estar diciendo que el valor del parámetro poblacional, o sea, de la media de la frecuencia, de las máximas frecuencias alcanzadas de los pacientes que han sufrido de infarto cardiovascular, podría estar entre 147 y 152. Recordemos que estamos hablando de los máximos, ¿sí? Estamos hablando de los máximos. Y eh, allí es que comienza nuestro análisis. Si bien es cierto, los intervalos de confianza me dan un intervalo, pero no me responden preguntas a cómo. Por ejemplo, si en un estudio, ¿sí? Si en un estudio nos dicen que la media poblacional, voy a escribirlo acá arriba, aquí lo voy a escribir, media poblacional de los pacientes que han sufrido, eh, de los pacientes que han sufrido CVD, o sea, enfermedad cardiovascular, se encuentra entre, vamos a ajustar esto un poco, se encuentra entre, digamos, eh, pongamos un valor eh, 150, vamos a decir, ¿sí? 150, vamos a decir, 150, ¿sí? Este es mi valor poblacional y este es mi valor, la media muestral, media poblacional, media muestral. Digamos que sí, ¿sí? Que esto nos los hayan dado en un estudio anterior. Por ejemplo, nos los dieron como insumo para nuestro planteamiento de nuestra hipótesis. ¿Sí? Y digamos que ese es un valor que se considera poblacional. Si nosotros lo comparamos con nuestro intervalo de confianza, claramente vemos que está incluido ese valor poblacional dentro eh, del intervalo de confianza, con un 5% de significancia, ¿no? Vemos que está incluido. Pero ahora bien, si yo tuviera que preguntarme si los pacientes que han sufrido de enfermedades cardiovasculares, ese valor es mayor a 150 o menor a 150, el intervalo de confianza no me responde esa pregunta. Simplemente me está diciendo que posiblemente podría estar ese valor contenido como parámetro poblacional dentro de ese intervalo. Pero no me responde a pregunta si es igual, si es mayor, si es menor. Y ahí es donde entra entonces, ahí es donde entra nuestro contraste de hipótesis a jugar un papel importante. Y de esa misma forma nosotros tenemos que ver, de esa misma manera tenemos que ver los contrastes de hipótesis. Los contrastes de hipótesis podría ser de dos colas o de una cola. ¿Sí? Los contrastes de hipótesis podrían ser de dos colas o de una cola. Y vendría siendo la parte como nosotros planteemos nuestro contraste de hipótesis, lo que nos va a indicar si es de una cola o de dos colas. Ahora bien, esto va a depender mucho del contexto del análisis de la información que nosotros estemos calculando. Los contrastes de hipótesis se dividen en 5 pasos. ¿Sí? Se dividen en 5 pasos. ¿Cuáles son esos 5 pasos? El primero, se establece la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El segundo es, se selecciona un nivel de significancia. El tercero es, se identifica el estadístico de prueba.
El cuarto, se formula una regla de decisión. Y el quinto, se toma una muestra y se llega entonces a la conclusión. Fíjense en algo importante. Para esto, nosotros primero tenemos que plantearnos nuestras hipótesis y escoger un nivel de significancia antes de hacer cualquier operación matemática. ¿Sí? Antes de hacer cualquier operación matemática. Vamos a plantearnos nuestro primer paso. Paso número 1 es establecer la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Ok? Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. Establecer nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros nos planteamos esa hipótesis nula y esa hipótesis alternativa? La hipótesis nula es la hipótesis que nosotros siempre vamos a querer descartar. O sea, vamos a estar haciendo nuestro contraste, pero en función de descartar esa hipótesis. Y nuestros resultados van en función de la hipótesis nula, no de la hipótesis alternativa. La hipótesis nula se identifica con H sub 0, ¿sí? H sub 0, vamos a colocar acá un subíndice, H sub 0. Así se identifica la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa se identifica con H sub 1. ¿Ok? Con H sub 1. Ahí está. Ahora bien, nuestro parámetro poblacional comparativo es la media poblacional, que es 150. Y vamos a hacer esta prueba de hipótesis con dos colas. Digamos que nuestra hipótesis vendría siendo lo siguiente. Vamos a insertar un símbolo de mu. Insertar, cerrar. Ahí está. Que mu es igual a 150. Eso es lo que nos dice nuestra hipótesis nula. Y nuestra hipótesis alternativa siempre va a ser lo contrario de la hipótesis nula. Por tanto, si yo digo que nuestra hipótesis nula es igual a 150, entonces nuestra hipótesis alternativa va a ser diferente a 150. ¿Sí? Lo mismo ocurriría si nosotros, por ejemplo, colocamos que la hipótesis nula es menor o igual, mayor o igual, nuestra hipótesis nula, alternativa vendría siendo menor. Y si nosotros digamos que nuestra hipótesis nula es menor o igual, entonces nuestra hipótesis alternativa vendría siendo mayor. Algo curioso, siempre, la igualdad va a estar en la hipótesis nula. Nunca la igualdad está en la hipótesis alternativa. ¿Sí? Esta es una manera práctica de poder representar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Lo mismo sería escribirlo. Podríamos estar diciendo también como planteamiento que la hipótesis nula es los pacientes que sufren de CVD tienen presión arterial máxima de 150. Y lo contrario sería que los pacientes que sufren de presión arterial máxima son diferentes
a 150. ¿Ok? Podríamos hacerlo de esta manera, que es una manera también válida de representarlo, y podríamos también escribirlo. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro primer paso. Ya formulamos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Vamos con el paso número 2. Paso número 2 vendría a ser seleccionar un nivel de confianza. Seleccionar un nivel de confianza. Cuando hablamos de la selección de un nivel de confianza, es importante identificar dos posibles errores que podemos tener dentro de los contrastes de hipótesis. El error tipo 1, que es rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Y esta se identifica con alfa, con este símbolo. Alfa, ¿sí? Con este símbolo. Se conoce como alfa. Y es la probabilidad de cometer el error tipo 1, que es rechazar la hipótesis nula, cuando esta es verdadera. ¿Okay? Eso es lo que me dice. Rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Eso es alfa. Pero también existe otro error. Aunque nosotros regularmente siempre trabajamos con alfa, es importante que conozcamos que existe otro error que se le llama beta, que es todo lo contrario a alfa. ¿Sí? Vamos a ver cuál es beta. Beta, vamos a ver si tenemos un símbolo de beta acá. Y aquí está, beta. Beta, entonces es lo contrario de alfa. Beta es la probabilidad de que aceptemos, ¿sí? Aceptar la hipótesis nula, cuando esta es falsa, ¿sí? Es aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Entonces, es importante que nosotros conozcamos que esos dos tipos de errores existen, ¿sí? Esos dos tipos de errores existen. El error alfa y el error beta, o sea, el error tipo 1 y el error tipo 2. Aunque nosotros regularmente trabajamos siempre con alfa, que es el error tipo 1, también está la probabilidad de cometer el error tipo 2, ¿sí? Y por eso es que nosotros utilizamos el símbolo de alfa. Ese símbolo de alfa me dice a mí que es la probabilidad de cometer ese error, ¿sí? De cometer ese error. Entonces, uno de los alfas más utilizados es 0.05. Es lo mismo a 5%. Es exactamente lo mismo. Recordemos que esta es una proporción y este es un porcentaje. Un porcentaje sale de una proporción solamente que está multiplicado por 100. ¿Ok? Y ese va a ser nuestro alfa. ¿Sí? Ya máximo que ya lo tenemos acá calculado, ¿no? Entonces, ese vendría siendo nuestro paso número 2. Vamos con el paso número 3. Paso número 3. El paso número 3 consiste en identificar el estadístico de prueba. Identificar el estadístico de prueba. Ok, inicialmente nosotros vamos a trabajar con dos de los estadísticos de prueba que hemos visto en intervalo de confianza. Tenemos la distribución Z y la distribución T-Student. Ambos son estadísticos de prueba. Estadístico de prueba Z y estadístico de prueba T-Student.
y utilizan los mismos criterios y parámetros para poder utilizarlo que intervalos de confianza, ¿sí? Cuando estamos hablando de el estadístico, cuando estamos hablando de intervalos de confianza, vimos que nosotros utilizamos la distribución Z cuando dentro de nuestro detalle, dentro de nuestro caso, de nuestra investigación, teníamos dos parámetros importantes. Teníamos el contraste el parámetro poblacional que íbamos a identificar y adicional teníamos la varianza o la desviación estándar poblacional. Si nosotros tenemos ese detalle, si nosotros tenemos ese detalle, debemos utilizar, escuchen bien, si nosotros tenemos tanto el valor del parámetro poblacional, la media, que en este momento es la que más utilizamos para comparar, y tenemos la varianza o la desviación estándar poblacional, debemos utilizar entonces nuestro, nuestra prueba estadística Z. Si no tenemos esos valores, entonces utilizamos los estadísticos de prueba para reemplazar esos dos parámetros, que vendría siendo la prueba de student, que la vamos a ver en otro video, ¿sí? Vamos a verla en otro video, vamos a detallar cómo haríamos para calcular nuestro contraste de hipótesis cuando no nos dan los valores poblacionales. Ahora bien, en este caso tenemos uno de los parámetros, que es la media poblacional de 150. Ahora, digamos que nuestra desviación estándar poblacional, ¿sí? Nuestra desviación estándar poblacional, recordemos que cuando nosotros hicimos este cálculo a través de análisis de datos, esos cálculos iban referidos con los datos de la muestra de los pacientes que sufrieron las enfermedades cardiovasculares. No estamos hablando que tenemos toda la población, tenemos una data importante que una N, una muestra de 303 registros, que es importante. Pero no quiere decir que sea toda la población. Entonces, digamos que nuestro parámetro poblacional, nuestra desviación estándar poblacional, vendría siendo 25. Es muy similar al valor que tenemos acá de 22.91. Pero estamos poniendo un ejemplo. Digamos que en un estudio anterior o en un censo poblacional de salud salió a reducir esta información. Como ya tenemos estos dos valores, ¿sí? Como ya tenemos, aquí vamos a contestar el paso número 3, nuestro estadístico de prueba es distribución Z. ¿Sí? Distribución Z. Ahí está. ¿Por qué decidí utilizar distribución Z? Nuevamente, porque tengo dos valores de los parámetros poblacionales. Dos valores de los parámetros poblacionales. Por eso decidí utilizar el estadístico de prueba distribución Z. Ahora bien, ¿qué sigue? Paso número 4. Se formula la regla de decisión. Esa regla de decisión, esa regla de decisión consiste en lo siguiente. Tenemos que calcular un valor crítico que me va a indicar a mí, ¿sí? Que me va a indicar a mí si nuestro valor se encuentra, o mejor dicho, si nuestro valor de la prueba Z se encuentra dentro de ese intervalo, ¿sí? Si ese valor se encuentra dentro de ese intervalo, aceptamos la hipótesis nula. Pero, sin embargo, si el valor que obtenemos a través de nuestra prueba estadística Z
nos da fuera de ese intervalo, ya sea menor o mayor. Recordemos que estamos hablando de una prueba de dos colas. ¿Por qué? Porque tenemos una igualdad. Si tuviésemos alguno de estos dos símbolos, estaríamos hablando de una prueba de una cola. Vamos a ponerlo aquí arriba. Dos colas. Y esto es una cola. Y esto también es una cola. ¿Sí? Cualquiera de estos dos símbolos es una cola. Y cuando tenemos igualdad, tenemos dos colas. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo calculo nuestra regla de decisión? ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es obtener el valor de la distribución Z. Ese es el valor comparativo, ese es el valor crítico que me va a decir a mí si yo puedo o no rechazar mi hipótesis. Entonces, una forma muy sencilla de obtener ese valor, antes utilizábamos tablas, eso lo vimos en intervalos de confianza, utilizábamos las tablas y teníamos que ir a buscar el valor de la probabilidad, después el valor de la probabilidad, buscar el valor que estaba de forma horizontal y después buscar el valor que estaba en forma vertical, ambos los sumamos y teníamos el valor de la distribución Z. Sin embargo, también vimos que en Excel existe una función que se llama distri.normal.estándar.inver. Esta función, distri.normal.estándar.inver. Y esa función nos pide un solo parámetro que es la probabilidad. ¿Qué probabilidad? La probabilidad de cometer el error tipo 1, o sea, alfa. Y aquí está. Ahora bien, aquí hay un paso importante. Cuando nosotros trabajamos con contraste de hipótesis de dos colas, lo que pase, ubiquémonos en una gráfica campanada, ¿sí? La gráfica de Gauss, si nosotros trabajamos con la mitad de esa pirámide, de esa gráfica campanada, lo mismo que suceda de este lado va a suceder del lado contrario. Por tanto, dividimos ese valor de la distribución estándar entre dos. ¿Sí? Vamos a trabajar de un solo lado, aunque al final nuestro, eh, nuestro valor crítico va a estar comprendido entre dos valores, el negativo y el positivo, pero van a estar exactamente igual, porque una de las características importantes para hacer un contraste de hipótesis es que asumimos que hay normalidad en los datos que estamos utilizando. Y si hay normalidad en los datos que estamos utilizando, claramente lo que suceda en un lado de la gráfica va a suceder en el otro lado. Esto lo hacemos siempre y cuando estemos trabajando con prueba de hipótesis de dos colas. Si fuese de una cola no tendríamos que dividirla, sería el mismo valor. Pero como estamos trabajando con una prueba de hipótesis de dos colas, entonces dividimos entre dos. Y el valor resultante es 1.96. Ahora bien, recordemos que como estamos utilizando el inverso, ¿sí? Que es el que nos lleva directamente, el valor no nos va a dar en negativo, pero sabemos bien que ese valor es 1.96. ¿Sí? A diferencia de la t-de-student, o la distribución t-de-student, que es una familia de distribución y depende básicamente de la cantidad de observaciones y los grados de confianza, los grados de libertad para poder calcular nuestra prueba t-de-student. Y ese valor va a ser cambiante, no es el mismo valor de un nivel de confianza o un nivel de significancia del 5% para 5 datos que para 20 datos, que para 30 datos, que para 40. Sin embargo, en la prueba de distribución Z, como solamente nos pide el parámetro de el valor de la significancia, siempre va a ser el mismo valor para ese nivel de confianza o ese nivel de significancia. O sea, ¿qué quiere decir eso?
que para un nivel de significancia de 0.05 o 5%, el valor siempre va a ser 1.96 para una distribución Z, no así para una prueba de TED Student. Muy bien. Entonces, nuestro intervalo va a estar comprendido, ¿sí? Nuestro intervalo va a estar comprendido entre menos 1.96 y 1.96. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a escribirlo acá. Si el valor de la prueba Z se encuentra dentro de este intervalo, coma, se acepta la hipótesis nula. Y aquí hay algo importante que hay que aclarar. Siempre nosotros vamos a querer rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué vamos a querer rechazar la hipótesis nula? Porque al aceptar la hipótesis nula nos queda una incertidumbre. ¿Cuál incertidumbre? La incertidumbre es de saber si efectivamente el parámetro poblacional es ese o se puede haber dado por una prueba por un error en el muestreo, ¿sí? Posiblemente podría ser un error en el muestreo. En cambio, si nosotros rechazamos la hipótesis nula, tenemos certeza que con ese nivel de significancia es muy poco probable que cometamos el error tipo 1. ¿Me explico? Entonces, aquí es importante, siempre vamos a querer rechazar la hipótesis nula. Por tanto, el valor de la prueba, miren que está en el paso número 5, de la prueba Z, si está dentro de este intervalo, no podemos rechazar la hipótesis nula. Si está fuera de ese intervalo, rechazamos la hipótesis nula. Entonces vamos a calcular nuestro paso número 5. Seleccionamos la muestra, que ya la tenemos seleccionada, y el paso número 5 sería, se toma la decisión. ¿Cómo vamos a tomar esa decisión? Basado en la siguiente ecuación. Vamos a insertar una ecuación. La ecuación es la siguiente. ¿Sí? La ecuación es la siguiente. Aquí vamos a colocar Z, va a ser igual a, y vamos a colocar una división. En esa división vamos a colocar entonces paréntesis y vamos a ver. Ajá. Ok, necesitamos. Ok, vamos a ver aquí. Ajá. El valor de la media, esto tiene un acento, vamos a colocarle un acento. Ajá. De la media muestral menos la media poblacional, o sea, mu. ¿Dónde está mu? Vamos a buscar el símbolo, aquí está mu. Y acá abajo existe otra división que la vamos a poner de esta manera para que no se nos complique. El valor de nuestra desviación estándar y tenemos acá la raíz de n. Listo. Esta es la ecuación característica de la prueba Z. ¿Sí? Esta es la ecuación característica de la prueba Z. La vamos a poner por acá. Ahora bien, ya tenemos todos esos valores. Tenemos el valor de la media muestral, tenemos el valor de la media poblacional, tenemos el valor de la desviación estándar poblacional y la raíz de n. Recordemos que cuenta vendría siendo igual a n. Esto es nuestra muestra. Bien. Ahora, vamos a aplicar esa fórmula. Igual, abrimos paréntesis, la media
muestral menos la media poblacional entre, abro paréntesis nuevamente, la desviación estándar poblacional entre raíz de n. Cerramos paréntesis de la raíz, cerramos paréntesis de la jerarquía de operaciones y le damos enter. Ahí está. Nuestro valor de la prueba Z es menos 0.24, vamos a redondear un poco esto, 0.25, ¿sí? 0.25. Ahora bien, dirán ustedes, profesor, ese valor no se encuentra dentro de este intervalo, ¿sí? No se encuentra dentro de ese intervalo. ¿Cómo sabemos? Porque menos 25, ¿hacia dónde está? ¿Hacia dónde está ese valor? ¿Está más acá o está más acá? Pues, estimado licenciado, menos 0.25 está justamente aquí, como por ahí, ¿sí? Recordemos que en el medio estaría el 0, ¿sí? En el medio estaría el 0, y 0.25 negativo sería como por acá. Vamos a ponerle una línea, digamos, vamos a insertar una forma y aquí. Vamos a decir que el 0 estaría como por aquí, ¿sí? Ese es el 0. Si ese es el 0, vamos a ponerlo en negro y vamos a subirle un poquito el grosor. Ahí. Si este es el 0, ¿sí? El 0 estaría aquí. Entonces 0.25 vendría siendo como por aquí, más o menos. Por lo tanto, está dentro del intervalo menos 1.96 y 1.96. Por tanto, con estos datos específicamente, no se puede rechazar la hipótesis nula. No se puede rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué no se puede rechazar? Porque se encuentra dentro de este intervalo. 0.25 menos 0.25 se encuentra dentro de ese intervalo. Por tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula. Esa es la decisión que tenemos que llegar. Entonces, mi conclusión es, con los datos obtenidos y con un nivel de confianza del 95% o significancia de 5%, no se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, podemos decir que la media poblacional de los máximos valores de presión arterial están muy cerca de 150. Ahí está mi conclusión. Esa es mi conclusión. Con los datos obtenidos y con un nivel de confianza del 95% o significancia del 5%, no se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, podemos decir que la media poblacional de los máximos valores de presión arterial de los pacientes, claro, de los pacientes con enfermedades CVD están muy cerca de 150. Ahí está. Muy bien. Excelente.
Pues espero que le haya gustado esta clase de contraste de hipótesis cuando conocemos el parámetro poblacional. ¿Sí? Nos vemos en nuestro siguiente video para conocer cómo sería en una cola que es muy similar y cómo sería cuando no tenemos el parámetro poblacional.